El Señor los bendiga. ¿Cómo estamos? Vamos a hablar hoy por qué no se terminó la Torre de Babel. Ah, la Biblia nos habla de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, ¿verdad? En primer lugar, bueno, es lo que en el cristianismo sabe, ¿verdad? ¿Por qué no se terminó de edificar la Torre de Babel? Porque Dios les dividió al confundir las lenguas, ¿verdad? Básicamente fue eso, ¿verdad? Pero hay la monogénesis, fíjense, la monogénesis dice que las lenguas provienen de una sola lengua, ¿verdad? O sea, todos los lenguajes que vienen de una sola lengua, ¿verdad? Lo que es la monogénesis. Hay también lo que se llama la poligénesis. La poligénesis dice que las lenguas provienen de dos o más lenguajes, ¿verdad? Y también se cree que Dios los dividió cambiándoles el lenguaje, pero para congregarlos por grupos, ¿verdad? De acuerdo a los que hablaban según su lengua, ¿verdad? O sea, Dios usó las lenguas. ¿Para qué? Para dividirlos por grupos, ¿verdad? Los que estaban construyendo la Torre de Babel, ¿verdad? Hay lingüistas, fíjense, hay lingüistas. Un lingüista es uno que hay quienes tienen de profesión estudiar los lenguajes, las lenguas para las traducciones. Y hay lingüistas que dicen que todos los idiomas provienen de tres lenguajes, ¿verdad? Y esto tiene sentido en la Biblia, ¿verdad? Porque sí, la Biblia sí nos habla de que se dividieron en tres grupos, ¿verdad? Y, por supuesto, lo lógico, se cree que los hijos eran de Noé, eran Sam, Cam y Jafet, ¿verdad? Entonces se cree, los estudiosos de la Biblia se cree que se dividieron entre esos grupos, la descendencia de Sem, de Cam y Jafet, ¿verdad? Y de allí venían los tres lenguajes, ¿verdad? Aunque en la división que Dios hizo en Babel, lo de menos era las lenguas. O sea, siempre se ha dado el énfasis, el enfoque en las lenguas, ¿verdad? Es que Dios quería que habláramos diferentes lenguas, ¿verdad? Y siempre que se habla de Torre de Babel, ¡pum! El cristiano, el que lee la Biblia común, dice, no, pues es que los lenguajes ahí se dividieron, ¿verdad? Que en realidad eso era lo de menos, eso era lo de menos. Las lenguas, la división de lenguas, que habláramos todos diferentes lenguas, eso fue lo de menos. Eso nada más fue el instrumento, fue un instrumento para hacer el propósito de Dios, ¿verdad? Aquí lo importante era que era qué estaba pasando ahí, o sea, es lo importante, ¿verdad? Y que lo que estaba pasando ahí, pues era muy malo, ¿verdad? Que estaban muy unidos para perfeccionar el mal. Ese fue el gran problema, ¿verdad? Miren, aquí nos dice en Génesis 11, 4 al 6, nos dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Fíjense, no dicen hagamos, hagámonos, o sea, para nosotros, ¿verdad? El yoyito. ¿Qué es el yoyito? El yoyito es primero yo, después yo y al final yo, ¿verdad? Algo así estaban diciendo, ¿verdad? Dijeron, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre de la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y ya han comenzado la obra y nada les hará desistir. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, ¿verdad? Eso era lo importante, se estaban uniendo en uno para hacer algo malo. Y muy malo, de tal manera que no le agradó a Dios que bajó a la tierra y dijo, no, voy a dividirlos. Y los dividió, ¿verdad? También lo que estaban haciendo es que estaban retando a Dios. Fíjense, ellos estaban retando a Dios al hacer la torre con asfalto, ¿verdad? En vez de mezcla, en lugar de mezcla, para que no entrara el agua en caso de que Dios enviara otro diluvio. O sea, se estaban poniendo, no, si Dios ya destruyó toda la humanidad menos 8 en el diluvio, aquí no va a pasar. Vamos a cubrirla, vamos a impermeabilizarla con asfalto para que no se meta el agua y ahí sea un medio de salvación. Fíjense, qué ignorancia, ¿no?
Esto lo dice en Génesis 11:3. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjense, hasta la tecnología la usaron, ¿verdad? Aprendieron, la misma tecnología la usaron para mal. En realidad, la Torre de Babel, ya lo he explicado antes, la Torre de Babel era un sigurat, ¿verdad? ¿Qué era un sigurat? Era una pirámide de pisos rectangulares, con pisos cada vez más chicos, ¿verdad? Y el último de mero arriba era de color azul simulando el cielo, ¿verdad? Figurando el cielo, y que era un templo donde adoraban a dioses falsos, ¿verdad? Ahí adoraban a divinidades. Entonces, de hecho, allí se creía que ese lugar allá mero arriba era un portal interdimensional, ¿verdad? ¿Qué es un portal interdimensional? Donde se comunica lo celestial con lo terrenal, donde hay de lo terrenal y de lo celestial. Eso querían hacer, ¿verdad? Para ir a los supuestos dioses, ¿verdad? Y bueno, eso, tengo unos estudios, ¿verdad? Donde estaba hablando existió la Torre de Babel. Si quieres puedes ver ahí en YouTube, en Facebook, ahí donde me meto más en esa área, ¿verdad? Ahorita no voy a meterme tanto en esa área, búscalo ahí, o también tengo la otra, Nimrod y la Torre de Babel, también explico un poco de eso. A ver, espérame que me está dando una. Entonces, vean eso, y por favor, si te están gustando estos videos, por favor te pido que le pongas un like, que te metas a YouTube, ahí tengo videos, que le pongas, te suscribas, le pongas like, y si te suscribes, ahí te van a estar llegando estos videos cada semana estoy poniendo un video, y también para que compartas un amigo. El propósito de estos estudios para que las personas que no leen la Biblia entiendan pasajes de la Biblia, que eso es lo que hago. Yo no hablo de religión, no me interesa la religión ni enseñar religión. A mí lo que me interesa es que llegue la palabra de Dios a las personas que no la conocen, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando. Entonces, estos se unieron en una unidad mal, para hacer cosas mal, ¿verdad? Y esa unidad que tuvieron en Babel no le gustó para nada a Dios, para nada. ¿Por qué? Porque era para destrucción propia, o sea, de ellos y de los demás. Génesis 11:6 nos lo dice, y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjense, de tal manera que se molestó el Señor, ¿verdad? Entonces, para empezar, Dios les mandó desde Adán y desde Noé, les mandó llenar la tierra, ¿verdad? Dijo, vayan, llenen la tierra, ¿verdad? Y ellos ahí estaban haciendo justo lo contrario, estaban congregados en un solo lugar, cuando Dios les dijo, no se queden en un solo lugar. Vayan y llenen la tierra, porque Dios mismo sabía que cuando la humanidad se junta en un solo lugar, se esfuerzan a perfeccionar la maldad. Pasa mucho en las ciudades grandes. Hay mucha maldad. Hay más maldad en las ciudades grandes, ¿verdad? Eso pasa aquí en Estados Unidos y pasa en México. Vas a una ciudad y nadie te saluda. Si le saludas a alguien, hasta ¿qué le pasa o qué quiere, verdad? Y vas a ranchitos, y eso pasa también aquí en Estados Unidos y en México. Le saludas, hola, y te saludan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en las ciudades grandes hay más maldad, hay que cuidarse más, ¿verdad? Entonces, para eso se juntó el hombre, ¿verdad? Entonces, la necedad, fíjense, la necedad del hombre, pongan atención a esto que le voy a decir, la necedad del hombre y la palabra de Dios cuando está adulterada pueden hacer mucho daño, mucho mal, ¿verdad? Es lo que estaba pasando aquí, ¿verdad? Génesis 11:6-8 dice, y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno. Fíjense, lo que le molesta al Señor cuando se juntan para hacer maldad. Fíjense, el 6. Génesis 11, del 6-8. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, ¿verdad? O sea, puede ser muy dañino esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Para qué nos juntamos, verdad? Un ejemplo simple y sencillo. Hay pastores
predicadores de la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Diciéndoles a sus feligreses que le pidan a Dios, ¿verdad? Que reclamen. Le dicen, tú reclama tu bendición. El Señor la tiene, pero tú reclámala, ¿verdad? Y declara que eres sano. Declara que ese carro es tuyo. Declara que esa casa, ¿verdad? Declara riquezas, ¿verdad? Pidiéndoles a Dios como, o sea, poniéndoles a Dios como un criado. Es lo que hacen esas doctrinas, ¿verdad? Ahí se trata de que Dios te haga y te sirva, ¿verdad? Entonces el enfoque no está en, que no sea en Dios, sino en la persona. Es lo que hacen esas doctrinas, ¿verdad? Y entonces, cuando se hace eso, hacen a un lado lo que es el arrepentimiento, la santidad, el servicio a Dios, la obediencia, ¿verdad? Hacen a un lado esa buena doctrina. Entonces, eso porque meten palabra adulterada y se juntan para hacer eso, ¿verdad? Otro ejemplo, los padres en el catolicismo, hay padres católicos pedrastras, ¿verdad? Que practicando la pedofilia, ¿verdad? Que es el abuso sexual con niños, ¿verdad? De su mismo o diferente sexo, ¿verdad? Los reúnen, los manipulan y usan mal la palabra de Dios. Otro también, aún los gangueros se unen y entre más unidos estén, son más fuertes los gangueros, porque la unidad es una doctrina que Dios dice que somos un mismo cuerpo, que estemos unidos en un mismo cuerpo, que estemos coordinados con el mismo sentir. Y esto les funciona, esa palabra de Dios funciona. Dice la Biblia que la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? Que es buena, es eficaz, ¿verdad? También el crimen organizado, fíjense, en México pasa mucho, el crimen organizado, se juntan y es un organismo bien organizado, y entre mejor organizado ese organismo de delincuentes, mejor hacen la maldad y son más fuertes y tienen más territorio, ¿verdad? Para eso se reúnen. Entonces, la palabra de Dios cuando se usa mal puede funcionar, pero para mal porque la usan mal, ¿verdad? Entonces, ¿no te has preguntado tú por qué será que tus proyectos no se concluyen? ¿No te has puesto a pensar que tú estás haciendo una cosa con tus amigos, con una sociedad, con tu familia, qué sé yo? Estás haciendo un proyecto y no se concluye. ¿No será que Dios está torciendo ese proyecto? ¿Qué será que está pasando? ¿Verdad? En conclusión, para terminar, cuando tú te juntas en tu círculo social, fíjate lo que te digo, cuando tú te juntas en tu círculo social y te reúnes, ¿para qué te reúnes? Tal vez para estudiar la Biblia, para la oración, para proyectos de estudios, estudiar en la escuela, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Para la oración, ¿para qué te juntas con tu círculo social? ¿Esa es la costumbre en tu círculo social? ¿O acaso te juntas para chismear del pastor? ¿Te juntas para hablar del pecador de la congregación, ¿verdad? Te juntas en tu círculo social para alcoholizarte. O sea, ya sabes que vas a ir con tus amigos porque va a haber cheve, va a haber pisto. Te juntas para drogarte. O te juntas aún para robar, para maldecir. ¿Para qué te juntas? ¿Para qué te reúnes? ¿Sí? Hay una escritura en Ageo 1 del 5 a 6 dice: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Medita en los proyectos que has hecho, las cosas que has hecho. ¿Con qué propósito lo has hecho? ¿Con qué intención lo has hecho? Ese era el problema en la Torre de Babel. ¿Con qué intención estaban haciendo esa torre? Estaban para enfrentar a Dios, para hacerse daño y hacer daño a Dios. Lo que tú estás haciendo le agrada a Dios, ahí está la respuesta. Si no te funcionan tus proyectos, tus actividades, lo que estás haciendo, tal vez no te has puesto a pensar si le agrada o no le agrada a Dios. Si le agrada a Dios, el enemigo, que es el adversario, el diablo, va a poner oposición, sí, pero Dios te va a apoyar. Síguele. Pero si estás haciendo un proyecto que tú sabes, te pones a meditar en tu corazón y sabes que hay malas intenciones en ti, o hay malas intenciones, o va a ser algo que no le va a agradar a Dios, no es de Dios, y tarde o temprano Dios va a frustrar ese
proyecto. Bendiciones.